Bueno, de la nefropatía y la relación con síndrome metabólico, empezó a interesarnos cuando nos invitaron los transplantólogos del instituto para ver por qué los donadores desarrollaban con alta frecuencia daño renal y no sabían cuál era el mecanismo. En ese primer estudio que está publicado en Transplantation Proceedings, se encontró que había una clara relación con el síndrome metabólico y con el número de elementos del síndrome, pero una cosa muy interesante es que el 15% de este grupo no tenía diabetes y desarrolló daño renal, pero sí tenía síndrome metabólico. El siguiente estudio en base a esto fue en una base de datos que tenemos con diabetes tipo 2, en el que vimos cuál era el resultado de la intervención del síndrome metabólico con una mejoría del síndrome metabólico, y se vio el efecto inverso, o sea, hubo menos datos de nefropatía en esos pacientes que habían respondido al tratamiento del síndrome metabólico. Posteriormente nos decían, bueno, sí, pero lo que les decía al principio, y los pacientes que tienen diabetes tipo 1 no tienen síndrome metabólico, pues sí tienen síndrome metabólico. Y la frecuencia de síndrome metabólico en la población que nosotros estudiamos fue muy alta. En este estudio confirmamos que hay un aumento de la albuminuria a través del estudio de la relación albúmina-creatinina en muestras casuales, y también que hubo un deterioro de la función renal relacionados en forma proporcional con la presencia de del número de elementos del síndrome metabólico. Ustedes pueden ver ahí también en esta manera de ilustrar los resultados en pacientes que no tenían insuficiencia, enfermedad renal crónica, y aquellos con enfermedad renal crónica, la frecuencia de síndrome metabólico fue mucho mayor y en forma estadísticamente significativa. La tasa de filtrado glomerular, entonces, estuvo francamente relacionada con los componentes del síndrome metabólico, igualmente, como les decía, la relación albúmina-creatinina en la orina, y interesantemente la relación que hubo entre la presencia de retinopatía y grados y la relación albúmina-creatinina en la orina también fue significativa y muy significativa. Bueno, eso ya es algo conocido en pacientes que empiezan a tener enfermedad renal. No es raro que tengan también problemas oculares, o sea, el momento en que empezamos a ver que un paciente tiene microalbuminuria, pues hay que acentuar más las revisiones oculares, porque es muy probable que tenga también en forma concomitante la presencia de daño retiniano. Unos datos interesantes en este estudio fue que medimos proinsulina también en los pacientes. Entonces ustedes dirán, ¿para qué lo midieron proinsulina si los pacientes no tienen insulina? Sí tienen insulina, y hubo una correlación de la relación albúmina-creatinina con la proinsulina, y eso estuvo interesante, pero ustedes pueden ver que hubo también relación con la proinsulina y la relación albúmina-creatinina. Y en el seguimiento, pues obviamente se pierde la producción de insulina, y ustedes pueden ver cómo en esta hay una relación de las fibras, también la longitud de las fibras en el estudio de la córnea tuvo correlación como se esperaba, por la correlación que hubo con síndrome metabólico con las otras manifestaciones de enfermedad microvascular.
Las conclusiones son que existe una correlación significativa entre la microalbuminuria y el deterioro de la función renal con la presencia de síndrome metabólico. Los elementos del síndrome metabólico más significativamente relacionados con la nefropatía fueron la hipertensión arterial y los triglicéridos. Hay un estudio muy grande en todo el mundo de 13 países en los que estudiaron la correlación de triglicéridos y enfermedad renal, y en todos los centros se encontró esta correlación como significativa. La proinsulina se asoció significativamente con mayor microalbuminuria y menor tiempo de evolución de la enfermedad. Nosotros interpretamos esto con que al principio de la enfermedad los pacientes tienen hiperfiltración relacionada con la hiperglucemia, que generalmente cuando se controla el paciente de la hiperglucemia, esa microalbuminuria desaparece y va a aparecer posteriormente ya por daño glomerular más establecido. Entonces es muy probable que la proinsulina, que es mayor al principio de la enfermedad y que tenga más relación con la microalbuminuria, tenga relación también con la etapa inicial de la enfermedad. Es importante señalar que actualmente, sobre todo en reportes de los Estados Unidos, se considera ofrecer una buena calidad de vida a los pacientes, permitiéndoles que coman cosas que no les convienen, como son alimentos ricos en fructosa, ricos en jarabe de maíz, que está francamente relacionada con exacerbación del síndrome metabólico, y siempre y cuando los pacientes corrijan su glucosa, está permitido, y eso es sobre todo en pacientes que están usando bombas de infusión, que pueden corregir rápidamente sus glucemias, incluso usando una diferente modalidad de infusión de la insulina a través de pulsos cuadrados. Pues puedes comerte tu pizza y tu pastelito mientras tengas bien la glucosa, pero todo eso va a favorecer el desarrollo de obesidad y síndrome metabólico. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta y tratar de controlar mejor a nuestros pacientes con diabetes tipo 1, porque por los datos que acabamos de presentar, pensamos que hay una clara relación, no podemos hablar de causa-efecto, pero hay una clara relación entre factores de riesgo relacionados con síndrome metabólico y la aparición de microangiopatía en diferentes niveles, incluyendo valores y alteraciones nerviosas tempranas. Muchas gracias. Ahora quisiéramos tener una discusión de los datos, si hay preguntas o comentarios.